Maridos, parejas, padres, hijos, hermanos, amigos, muchas de nosotras tenemos la suerte de contar en nuestras vidas con hombres extraordinarios. Son hombres que nos quieren, que creen en nosotras, que nos apoyan, que nos tienden una mano cuando tenemos dificultades y que celebran nuestros éxitos. A todos ellos va dedicado este vídeo. En él vamos a hablar de esos hombres que viven a la sombra de mujeres poderosas. Ellas son líderes mundiales, escritoras, científicas, deportistas, empresarias o actrices, y a menudo afirman que no habrían llegado donde están sin el respaldo de sus parejas. La historia está plagada de ejemplos, pero el primero que saltó a las páginas de la prensa fue el de la ex primera ministra Margaret Thatcher, la inquebrantable dama de hierro británica, y su marido, Denis Thatcher. En la época se habló incluso del síndrome del marido Thatcher, para referirse a un fenómeno hasta entonces prácticamente desconocido, el del hombre eclipsado por su mujer. Denis era un empresario inglés que lo sacrificó todo por su esposa. Financió su carrera y fue su asesor más fiable. Pero cuando ella llegó a lo más alto, él se deprimió e incluso barajó la posibilidad de divorciarse. No lo hizo. Estuvieron juntos 50 años hasta la muerte de él en 2003. Otra historia de amor y apoyo en las altas esferas políticas es la de Angela Merkel y Joachim Sauer. Ella fue durante 16 años canciller de Alemania y uno de los líderes más poderosos del mundo. En las cumbres mundiales, cargadas de testosterona, marcaba la diferencia, mientras su marido, un respetado científico experto en química cuántica, permanecía tan discreto que la prensa alemana le llamaba el fantasma de la ópera. Tal vez debido a esa discreción, en 2011 Angela Merkel se olvidó a su marido en el coche cuando acudió a un acto en la Casa Blanca. Cuando se dio cuenta mientras estaba subiendo las escaleras, tuvo que dar la vuelta para ir a buscarlo. No obstante, Merkel siempre ha considerado a Joachim una persona esencial en su carrera. Un hombre bueno, según sus propias palabras, que le permitía soportar el estrés y le ayudaba a mantener los pies en la tierra. En la cúspide de la política mundial también cabe citar a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, y su marido, el abogado Douglas Emhoff, que ha dejado a un lado su carrera para apoyar a su mujer y ejercer a tiempo completo como segundo caballero. Al filo de la actualidad, me gustaría hablar de Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México. Está casada con Jesús María Tarriba, un especialista en riesgos financieros, que será, por ende, el primer caballero de la historia mexicana. Sigo en México para hablaros de una pareja legendaria, la que formaron Frida Kahlo y Diego Rivera. Su relación tumultuosa tiene cabida en este vídeo no porque Diego estuviera a la sombra de ella, porque nunca lo estuvo, sino porque si Frida pudo desarrollarse como artista, fue gracias al sustento y al apoyo financiero de su marido. Recordemos que ella estaba muy enferma y sufría dolores crónicos desde que a los 18 años fue víctima de un accidente. A veces, ser el esposo de puede resultar algo embarazoso. Es lo que le pasa a Neil Leonard, casado con E.L. James, la autora de la famosa trilogía erótica 50 sombras de Grey, que ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. Él también es escritor y guionista. De hecho, adaptó al cine las novelas de su mujer. Sin embargo, durante mucho tiempo no hubo entrevista en la que la prensa no se interesara por su vida sexual. Y en el mundo del cine podemos mencionar a la actriz Julia Roberts, conocida como la novia de América desde Pretty Woman. Lleva casada desde 2002 con Daniel Moder, un cámara desconocido con el que ha tenido 3 hijos, a los que han criado alejados de los focos. Hasta tal punto que cuando eran pequeños ni siquiera sabían que su madre era famosa. En España también hay ejemplos destacados, como el de la poderosa banquera Ana Botín. La presidenta del Banco Santander lleva 40 años casada con el inversor Guillermo Morenés, padre de sus 3 hijos. El carácter de Botín se ve reflejado en el hecho de que fue ella quien pidió la mano de su futuro marido. Le llamó por teléfono y le dijo: ¿te quieres casar conmigo? Ella tenía 22 años. Botín ha dicho varias veces que no podría haber hecho la mitad ni un tercio de lo que ha hecho sin su marido Guillermo.
Aún me quedan muchos nombres en el tintero, pero si queréis saber quién es la media naranja de la reina de la televisión estadounidense Oprah Winfrey, de Serena Williams, una de las mejores tenistas de todos los tiempos, o de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, os cuento todos los detalles en un extenso artículo en nuestra web 50yque.com. Aquí abajo os dejo el enlace. Me gustaría que me hablarais en los comentarios de esos hombres importantes en vuestras vidas, esos hombres que os quieren, que os ayudan, que están ahí cuando los necesitáis y que os dan el equilibrio necesario para alcanzar vuestros logros personales y profesionales. Si os ha gustado este vídeo, os animo a suscribiros y a visitar nuestra página web 50yque.com, que está llena de artículos interesantes. Hoy mi abrazo de despedida es doble, para todas vosotras, mujeres maravillosas, y para los hombres de vuestras vidas. Hasta muy pronto.